Hola, buenos días. Dios te bendiga en esta hermosa mañana, preciosa mañana que Dios nos ha dado para alabar, para gozarnos en el nombre de Jesús. Estamos transmitiendo desde el Centro de Operación de la Iglesia Destiny, acá en la hermosa colonia de San Juan, en la ciudad más risueña de Tamaulipas, Jicotenca, Tamaulipas, para todos ustedes. Gracias que nos permiten entrar a sus hogares, gracias por vernos en esta preciosa mañana a todos ustedes, gente bonita de Jicotenca, gente hermosa. Dios les bendiga. Vamos a entrar en materia, vamos a predicar esta mañana un mensaje que se llama Quiero morir, quiero morir. Así que vamos a estar estudiando la palabra de Dios en esta mañana y poniéndonos en las manos del Señor para que podamos escuchar la palabra, que usted sea bendecido por esta palabra, que usted sea tocado por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Quiero hablar en este día, mucha gente, millones de alrededor del mundo, gente y cristianos amanecen sin ganas de vivir, amanecen sin ganas por los problemas de la vida cotidiana, por los problemas personales, por sentimientos de mucha tristeza, más bien sentimientos como de muerte. Y después de lo que ocurrió en el confinamiento, en el COVID, desató otra pandemia, la pandemia de la depresión. El estarnos encerrando en un tiempo a las familias, muchos entraron a una pandemia que se llama la depresión. Y hay mucha cantidad de cristianos que se sienten perdidos, sin ánimo de vivir, sin ánimo de seguir adelante. Entonces la depresión es un estado sentimental que se identifica por los sentimientos, es un estado emocional, y hay mucha cantidad de cristianos que están pasando por este problema, por la pérdida de energía, pérdida del ánimo para seguir adelante, sin ganas de vivir. Están pasando por un enfoque personal, un enfoque que puede traer tristeza al corazón, y que podamos ver nosotros este problema a nivel personal, a nivel comunidad. En el Salmo 88 vamos a considerar que es el salmo que podemos estudiar con más revelación acerca de este tipo de tristeza, que podemos ver más desesperanzador, o sea, no tiene esperanza. Así que podemos ver nosotros aquí, hermanos, que este salmo, dice la Biblia que el cántico del Salmo de Coré al músico principal para cantar es Masaquiel Hernán Esarit. Aquí dice que este salmo lo escribió un cantautor, Emán, autor y cantor, descendiente de Samuel. En la línea era nieto de Samuel. Entonces, Emán quiere decir consagrado, fiel. Este salmo expresa una profunda depresión, y cualquiera que parezca o padezca depresión se va a identificar con este salmo de angustia. Es un sentimiento que ya no quieren vivir. Y dice en esta parte de la Biblia, ¿verdad?, que podamos ver nosotros, que cualquiera que padezca depresión se va a identificar con este salmo. Es un salmo de angustia, es un salmo de estar afligido. Ahora, el salmo es un canto que tiene acompañamiento para que podamos nosotros identificar este salmo más fácil. Es un salmo melancólico, un salmo triste. Y ponga atención, vamos a ir al Salmo 88, para que vamos a estudiar, y muchas cosas que están ahí escondidas las vamos a aprender. Dios bendiga a mi hermana Yolanda en esta mañana, que está sintonizándonos, está viéndonos a través de la pantalla, ¿verdad? Que Dios bendiga su vida, la de su familia y de toda su casa. El Salmo 88, 1 y 2 dice: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia e incline tu oído a mi clamor. Entonces, podemos ver aquí nosotros que Emán, el que escribe este salmo, reconoce que en su profunda tristeza, en su profunda aflicción, en su profunda depresión, hay un solo que lo puede sanar, y es Dios. Hay uno solo que lo puede sanar.
Dios de mi salvación, le dice, no hay otro. No hay otro que pueda salvarlo, ni su padre, ni su madre, nadie puede salvarlo. Y él reconoce que es Dios. Hay seres humanos, incluyendo a los cristianos, que pasan momentos de la vida o de nuestra vida, y nadie nos puede ayudar, solamente Dios. Tú tendrás en esos momentos en los cuales ni tu mejor amigo, ni el pastor, ni el hombre más ungido, ni tu familia te van a poder ayudar. Esto es algo que necesitamos aprender todos los cristianos, que habrá momentos en los cuales solo Dios, solo nuestro Señor Jesucristo nos podrá ayudar. No habrá nadie más que nos pueda ayudar, y únicamente es Dios y nuestro Señor Jesucristo. Santiago 5:13 dice, ¿alguno entre vosotros está afligido? Haga oración. Entonces, nosotros tenemos que hacer oración cuando estamos en estos momentos tristes. Debemos hacer oración, y la oración es solamente entre usted y Dios. La oración únicamente es entre usted y Dios, dos personas, nadie más. Y no habrá nadie más, porque Dios es el Todopoderoso. Y debemos poner toda nuestra confianza en Él, Emán sabía que era el único que lo podía ayudar, era Dios. Y tú debes entender que el único que te puede ayudar es Dios. Amado hermana y amada hermana, tienes que entender esto. Nosotros no sabemos por qué lo que estás pasando. Nosotros no sabemos qué es lo que está sufriendo tu corazón. No sabemos qué tanto dolor tienes, pero Jesucristo sí sabe. Dios sí sabe. Clama como David, Salmo 40:17 dice, aunque afligido y yo necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. David sabía que el único que lo podía ayudar era Dios. David sabía que en el momento de aflicción el único que estaba ahí era Dios. Y muchos de nosotros estamos afligidos, muchos de nosotros estamos necesitados y tenemos muchos problemas de tristeza, de aflicción. Y en esta mañana pensamos en un momento de nuestra vida y nos llevan a un punto a decir, ya no puedo más, siento morirme, ya no quiero vivir. Jehová pensará en mí, Jehová estará pensando en mí, Dios estará pensando en mí. Claro, Dios está pensando en ti. David dice, Dios mío, no te tardes porque me siento morir, las fuerzas me han abandonado, se me han acabado. Entonces hay momentos que estamos así, hay momentos que estamos perdidos, que estamos sin fuerzas, las fuerzas se nos han acabado. En el Salmo 88:3 dice, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Emán no dice qué causa causó su sufrimiento. Tal vez perdió a sus padres, tal vez perdió a su esposa, tal vez perdió a sus hijos, o sea, murieron, o tal vez fue engañado por un amigo, una traición, tal vez, hermanos, cometió algún pecado, pero tenía un gran dolor en su corazón, tenía un gran dolor de sufrimiento, y no explica la Biblia qué sucedió, pero este salmo, él lo escribe muy triste, él está cantando su tristeza, su aflicción, su depresión. Y estos son los momentos, estos son los cantos que cantaba Israel a Dios, cantos tristes, melancólicos. Emán está proyectando algo, está tratando de enseñarnos el propósito de nuestro llamado. Emán está cantando y mostrándonos el propósito, que muchos de nosotros vamos a pasar por dolores, vamos a pasar por sufrimientos y vamos a pasar por tristezas. Y hay muchas razones por las que podemos caer en la depresión, muchas razones. El pecado, la traición, el perder un ser querido, el que se muera nuestro esposo o la esposa, que se muera nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos. Algo puede ocasionar en nuestra vida la aflicción y la depresión. Entonces nos puede llevar a una crisis depresiva por el dolor profundo, por la tristeza de haberle fallado a Dios, como una traición a Dios. Cuando una persona es traicionada, es un golpe directo al alma. Cuando una persona es lastimada porque pierde un ser querido, al ser amado,
es un golpe directo al corazón, al alma, a sus sentimientos, que te marca toda tu vida. Hay unos que se levantan y hay otros que se quedan ahí. Di conmigo, yo no soy de los que se quedan ahí, yo soy de los que me levanto. Muchos entran al valle de la amargura, al valle de la angustia, se amargan su vida, son cristianos, no toman el camino correcto, no toman el camino de la palabra de Dios, el camino de la luz, y no se acercan a buscar a Dios. Es el momento que el único que nos puede ayudar se llama Jesucristo. Cuando nos atacan en la reputación de tu persona, cuando nos atacan en la murmuración, hay cristianos que se deprimen mucho y hay cristianos que se van de la iglesia. Otros se enferman por causa de algún diagnóstico de enfermedad. Cuando a alguien le dicen, padeces cáncer, tienes cáncer, entonces hay una depresión y lo que te mata es la depresión, porque entra el miedo, hermanos, provocado por el dictamen médico de cáncer, de diabetes, de hemodiálisis, de locura, y entonces entras en un pánico que te ocasiona la depresión. Eso acarrea tu deseo y tu desánimo de morir. Eso es lo que acarrea el ya no querer vivir. Eso es lo que tenemos que vencer nosotros. Nosotros tenemos que vencer. Es doloroso que alguien nos diga que tenemos cáncer, que alguien nos diga que tenemos SIDA, que alguien nos diga que tenemos COVID. La escasez económica es otro factor. Escasez económica es otro factor, es otra razón. Por un fracaso sentimental, algunos hasta porque pierde el equipo de fútbol, sufren depresiones. Cuando sufren depresiones es por causa de que algo está ocasionando en nuestra vida esta enfermedad, este problema. El Salmo 88, 4 y 5 dice: soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos, como los pasados espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Este salmista, Emán, está hablando que él se siente abandonado, como los muertos que están abandonados en los sepulcros que nadie va a visitar. Sus tumbas están vacías. Hay flores marchitas, hay ramos de rosas marchitas que están ahí, que tienen meses y años. Y él dice, estoy como sepulcro abandonado entre los muertos. ¿Has visto una tumba vacía? ¿Has visto una tumba abandonada? Nadie le lleva una rosa, nadie le lleva una flor, nadie. Y entre más abandonado esté, todo es sequedad en aquel lugar. Bueno, la persona que está afligida y deprimida se siente así, como aquellos muertos abandonados que nadie se acuerda de ellos, aquellos muertos que fueron matados a espada y yacen en el sepulcro. Así se siente una persona deprimida, una persona con depresión, una persona que está afligida. Era el caso de Emán, era el caso que estaba sufriendo. Y déjame decirte, en esta parte de la Biblia hay dos palabras que resaltan en este salmo: sepulcro y muerte, o muerte y sepulcro. Estas dos palabras están en el corazón de una persona que está afligida, de una persona que está dolida, de una persona que está sufriendo. Si usted está en esta situación así, entienda que solo Dios puede ayudarle. Entienda que solo Jesucristo es el único que puede ayudarle. Muerte y sepulcro estaban en la mente de Emán, en sus emociones. Estaban ahí. ¿Qué ocasionaba aquello? No sé, no lo sabemos. Tal vez la muerte de su esposa, tal vez la muerte de sus padres, tal vez la muerte de sus hijos, pero él estaba en una situación crítica. Solamente alguien que está afectado emocionalmente puede decir algo así: no todos somos iguales, todos somos diferentes, porque no todos procesamos las cosas igual. Algunos la superan, otros no la superan. Algunos nos levantamos. Nosotros no somos de los que se quedan tirados, somos de los que nos levantamos. Hay personas más fuertes y hay otros más débiles, pero todos se levantan, hermano, todos se levantan. Así que llega a pasar
entre las ovejas y los pastores. Así deberían, hermano, madurar un poco más. Llega a pasar, para que seamos obedientes a Dios y que refrenemos nuestra lengua, porque podemos lastimar a muchos. A sus pastores o a sus hermanos podemos lastimarle. Hay quienes de parte de los pastores lastiman. Hay pastores que lastiman a las ovejas desde el púlpito. Hay pastores que hieren a la congregación desde los púlpitos. Usan el púlpito, hermano, para estar acusando y regañando a las ovejas. Y no es así. ¿Por qué, hermanos? Porque las ovejas se van a sentir afligidas. Las ovejas se van a sentir lastimadas. Por eso es que cada uno de nosotros necesita entrar en el camino de Dios, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos al caso de Emán. Dice la palabra en el verso 6: me has puesto en el hoyo profundo en tinieblas. Emán estaba diciendo que Dios lo había puesto en hoyo profundo en tinieblas. Emán reconocía que atrás del sufrimiento de él estaba Dios, que Dios lo estaba pasando por esa situación, que Dios lo estaba probando. Entonces, atrás de lo que está sucediendo en nuestra vida está Dios, está el Señor. Emán está diciendo: me has puesto en el hoyo profundo, a tal grado, hermano, que Emán quería morirse. Emán está reconociendo que Dios está atrás de todo lo que está sucediendo. Él está reconociendo que Dios está atrás de todo. Escúcheme bien, cuando estamos en esta situación, cuando estamos pasando por el dolor, por el sufrimiento, sí, esta situación permite en nuestra vida solamente que nos centremos en nuestros dolores. Solamente pensamos en nuestra tristeza. Solamente pensamos en la carga que tenemos. Tenemos la tendencia de olvidar las promesas de Dios. Nos olvidamos de la promesa de Dios. Aquí Emán no tenía la revelación porque él todavía estaba en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos la revelación. Nosotros tenemos a Cristo. Después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, tenemos la revelación de la palabra por medio del Espíritu Santo. Emán no la tenía. Romanos 8:28: cuando uno viene a Cristo se revelan las verdades. Y dice Romanos: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que nos pasa en nuestra vida nos ayuda para bien. El dolor, la tristeza, la felicidad, la alegría, la prosperidad, la pobreza, la salud, la alegría, la felicidad, nos ayudan para bien. Cualquier cosa que pase, Dios la está usando para moldearnos. Dios la está usando para podernos moldear, para podernos formar en su propósito, en su plan. Emán no tenía ese conocimiento, solamente dijo: me has echado en el hoyo profundo. Emán decía: yo sé que estás atrás de todo, pero no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Ya no aguanto más esta situación. Emán se sentía morir. Y tal vez esto nos veamos igual que Emán. En el verso 7 del Salmo 88 dice: tu enojo me oprime, es como olas que me golpean. Emán sentía que estaba muy presionado. No estaba muy claro, pero Emán reconoce que el haber entrado en esta depresión fue por haber, pues no sabemos si fallado o él perdió a sus padres o a su esposa. Tal vez pecó, tal vez no, pero había un remordimiento, de arrepentimiento en el corazón de Emán, hermano. Y yo quiero que veas esto. Muchos de nosotros pensamos que como cristianos no podemos caer en la depresión. Como hijos de Dios no podemos caer en la depresión. Déjame, te voy a decir, en el libro de Jonás, capítulo 4, verso del 1 al 4, Jonás deseó morirse. Vamos al libro de Jonás. Jonás deseó morirse, hermanos. Sí, él deseaba morirse y le dijo a Dios: quítame la vida. Dice Jonás, el enojo de Jonás. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Escucha bien, se enojó. ¿Cuántos de ustedes se enojan con su esposa? ¿Cuántos de ustedes se enojan con su patrón? ¿Cuántos de ustedes se enojan
con alguien que los hizo sacar de quicios. Alguien les hizo poner en esa situación. Se enojó Jonás y lloró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. En el enojo de Jonás se arrebató Jonás. Dios bendiga a mi hermano César Leal allá en Houston, que nos está viendo. Gracias, hermano, que Dios te bendiga, ¿verdad? ¿Estás contento? Ganó el América. Sí, que Dios te bendiga, un abrazo. Entonces Jonás se enojó. La razón de su enojo, hermano, lo llevó a la depresión. Cuidado con esto, amados hermanos, cuidado con esto. Usted dice que usted no padece depresión, que usted no está afligido. Déjeme decirle que está usted entrando, hermanos, al abismo, está entrando usted a las arenas movedizas de la depresión. Un simple enojo puso a Jonás en un grito que le quitara la vida, Dios. Un simple enojo que usted tenga, usted puede entrar en la depresión en la que entró Emán, en lo que estamos hablando. La razón de su enojo fue que Dios era misericordioso, que es inexplicable cómo podíamos decir esto, hermanos, que Dios tiene multiformas de operar, que podemos entrar en la depresión, que sentimos morirnos, pero solo alguien que está profundamente afectado. Óigame bien, todos estos hombres como Jonás, como Emán, como David, fueron afectados por la depresión profunda. ¿Y sabe cuál fue el caso de Jonás? Jonás se enojó porque Dios perdonó los pecados de Nínive. Dios perdonó los pecados de una ciudad, y toda la ciudad se convirtió a Dios. Toda la ciudad se arrepintió, y Jonás se molestó, se enojó porque Dios había perdonado. ¿A qué pastor o qué clase de pastor se enoja porque la gente se convierte a Dios? Dígame usted, hermanos, usted, hermana, ¿qué clase de hermanos se enoja porque a la iglesia llegan personas que se convierten a Dios, que son en amistades de esas personas? ¿Qué clase de personas se enoja? Solamente el que está depresivo, solamente el que tiene depresión puede enojarse. Pues Jonás se enojó, hermanos. Era un profeta de Dios, era un varón de Dios que predicaba la palabra y tenía poder en su palabra. Pues se enojó y cayó, hermano, en un estado depresivo, que le dijo: quítame la vida. Le dijo a Dios: quítame la vida. Se enojaba porque la gente se convertía a Dios. Solamente alguien como Jonás, inexplicables, hermanos, otra vez en enojo, y se enojó y se larga caminando otra vez, le da la espalda a Dios y se va. ¿Cuántos de ustedes se enojan, hermanos? ¿Cuántos de ustedes viven enojados? Eso es lo que llega a pasar en nuestra vida. Sentimos enojo, hermanos. Emán estaba pasando por esa etapa. Hebreos 12:11 dice la palabra. Hebreos 12:11: es verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sí, hermano, claro que sí, produce un fruto apacible. Pero cuando papá nos pegaba, cuando éramos niños, papá nos pegaba, sí, nos pegaba para disciplinarnos, no nos daba gozo, llorábamos, gemíamos de dolor, traíamos angustia a nuestro cuerpo porque nos pegaba nuestro padre. Y nos pegaba fuerte, nos pegaba con una cuarta de caballo, con un fuete de caballo, con el que golpean a los caballos en las enancas, así. Llorábamos, porque la disciplina no produce gozo, la disciplina produce tristeza. Y cuando Dios nos pasa por una disciplina, produce tristeza. Cuando Dios nos pasa por un dolor, produce tristeza. Cuando Dios nos pasa, hermano, por la pérdida de un ser amado, o por la traición de una persona, o porque perdiste, o porque no tienes finanzas, porque no tienes suficiente finanza para tu vida, hermanos, caes en un estado depresivo, caes en esto. Y la disciplina, es que Dios nos disciplina, porque en un tiempo gastamos de más, en un tiempo vivimos una vida muy próspera, y no ahorramos, nunca ahorramos.
malgastamos el dinero. Y hoy que necesitamos dinero, estamos en un estado depresivo. Hoy que no tenemos trabajo, la gente está muriendo. Por eso yo les decía, después de COVID vino una pandemia peor, la pandemia de la depresión. La pandemia, y yo le decía a mi esposa, y le decía a mi hermano Ángel Herrera, aquí en Quico, mucha gente de los obreros, de los campesinos, de los jornaleros, están cayendo en estado depresivo. ¿Por qué? Porque no tienen con qué solventar los gastos de la casa. Están pasando por depresión, están cayendo en una pandemia, en una crisis nerviosa de depresión. No están viviendo la vida como la vivían antes. Ahora ganan muy poquito o no hay trabajo. Pero dice la palabra que la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible. Después de que mi padre me pegaba en la mañana porque yo lo había desobedecido, porque había quebrado un vaso o había quebrado algo, en la noche yo estaba cenando con él, sentado a la mesa con él. Papi, te amo, te quiero. Producía un fruto apacible. Mi padre me abrazaba y comíamos tortillas de harina que mamá estaba echando en la lumbre. Ya no había el rencor, porque la disciplina produce un fruto apacible. Cuando Dios te pasa por el dolor, es porque Dios te quiere hacer que tú produzcas un fruto apacible, tú produzcas un fruto de paz, un fruto de mansedumbre, un fruto de benignidad. Eso es lo que quiere Dios, que tú produzcas un fruto. Sé que te duele, sé que estás pasando por tristeza y por dolor, pero esa es la forma que Dios nos muestra su amor. Es la forma que Dios nos muestra su amor. Dice la palabra del Señor. Él te dice, te disciplina porque te ama. La disciplina que Dios usa cuando nos salimos del camino, cuando nos portamos mal, cuando transgredimos sus mandamientos. Sí, dice uno, me siento morir, me quiero morir. Hebreos 12:12 dice, por la cual levantando las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Sabes una cosa? Tenemos las manos caídas, flácidas, y las rodillas paralizadas. ¿Por qué? Porque estamos pasando por un sufrimiento, estamos pasando por una angustia, estamos pasando por un estado depresivo. Pero no te preocupes, que estos profetas pasaron por lo que tú estás pasando. Estos profetas pasaron por lo que tú viviste. Estos profetas pasaron de esa manera. En Primera de Reyes, capítulo 19, escúchame bien, voy a leer Primera de Reyes, capítulo 19. Voy a hablar del profeta Elías. Primera de Reyes, sí, capítulo 19, dice la palabra, verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Hermanos, este hombre estaba pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Era un profeta de Dios. Había pasado una victoria espiritual, había derrotado a 450 Baales, él solo los había derrotado. Y había tenido una demostración de poder de Dios, que cayó fuego del cielo para encender el holocausto. Elías pidió fuego del cielo y cayó fuego del cielo. Tuvo una demostración de poder, tuvo un apoyo de Dios, tuvo la respuesta de Dios, y ahora estaba acobardado, estaba lleno de miedo porque una mujer hechicera, una mujer bruja lo había mandado a amenazar. Jezabel era una sacerdotisa de Satanás y le mandó a amenazar. Y huyendo un día de camino, cansado, y esto es para los varones, cuando estamos cansados el demonio nos azota. Cuando agotamos nuestro cuerpo con trabajo de más, con cansancio de más, el diablo manda un mensajero. Aquí dice que Jezabel mandó un mensajero
Aquí un mensajero, la palabra mensajero significa ángel, demonio. Mandó un demonio a avisarle a Elías que lo iba a matar. Y cuando tú estás cansado, cuando tú agotas tu cuerpo, cuidado, hermano y hermana, cuidado, porque el cansancio abre la puerta para que la depresión llegue a tu vida. Y este varón estaba cansado, caminó un día en el desierto de camino y se sentó en la sombra de un arbusto, de un enebro, y ahí le dijo al Señor: quítame la vida, quítame la vida. Tenía miedo, pero el cansancio lo había agotado, el cansancio lo puso en el extremo, hermano, de las arenas movedizas. Y muchos de ustedes, hermanos y hermanas, están cansando el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, están destruyendo el templo del Espíritu Santo. Y cuando estás cansado, entonces vendrá este pensamiento: Dios, quítame la vida, ya no soporto más, quítame la vida. Así pasó en el caso de Elías, hermano. Estando cansados, Elías huyó y corrió un día de camino y se sentó a descansar, deseando morirse. Y le dijo a Jehová: Jehová, quítame la vida. Fíjate nada más, hermano, quítame la vida. Qué tremendo. Cuando alguien, hermano, te causa la depresión, cuando el cansancio llega a tu cuerpo, es muy fácil decirle a Dios: quítame la vida. ¿Sí? Así que yo no sigo la muerte, hermano, yo sigo la vida. Estaba en el hoyo profundo de las arenas movedizas. ¿Hace cuánto tiempo estás en el hoyo profundo de tus arenas movedizas, hermano? ¿Hace cuánto tiempo? Estamos totalmente caídos y deprimidos, sin ánimo. Puedo sentir la sensación que estás muriendo poco a poco, pero en lo profundo de tu corazón tú pides ayuda, tú pides a gritos que Dios te ayude. En el fondo de tu corazón tú pides a Dios que Él te saque, que no se tarde. Este salmo es verdadero. Este salmo nos dice cómo está nuestra vida, cómo vivimos, hermanos. Sí, sentimientos encontrados. El Salmo 8 dice, en el Salmo 88: me has dejado sin ninguno de mis amigos, has hecho que sea un indeseable para ellos. ¿Sabes una cosa? La depresión tiene sentimientos encontrados. Muchos de ustedes están en sentimientos encontrados, de soledad. ¿Y por qué de soledad? ¿No se dan cuenta de ustedes que se sienten así? ¿No se han dado cuenta que están cansados? ¿No se han dado cuenta que viven enojados siempre? Porque no les alcanza el dinero, porque no les alcanza el sustento de la economía. Están totalmente enojados conmigo mismo, con ustedes mismos. Qué triste, hermano, fíjate bien lo que te voy a decir. Qué triste que los que decían ser tus amigos te abandonan. Pero más triste y más pecaminoso es que tú hayas abandonado a aquellos que te consideraban tu amigo. Un soldado nunca se abandona en la guerra. Aunque esté herido, tienen un juramento los soldados de rescatar al soldado herido y levantarlo. Qué triste que tú abandones a tus amigos, a tus amigas. Que tú los abandones. Qué triste que tú abandones a tus amigos en el peor de los momentos y los dejes solo. Los dejes solo orando en la iglesia, los dejes solos. Que no participes con ellos. Qué triste que tú, siendo más maduro que ellos, que teniendo más años en la iglesia, porque tú pones la mirada en aquellos amigos que te han abandonado. Centramos muchas veces la mirada en lo que nos han hecho, pero nunca miramos las veces que nosotros le hacemos daño a los demás. Nunca ponemos la mirada. Cuando más necesita tu amigo, tu amiga, tú lo dejaste solo. Eso es más triste. Eso es sentimientos encontrados. Pero hay muchos que salen, hay muchos que han sufrido traiciones espantosas, hay muchos que se han levantado. ¿En dónde radica el cambio, hermanos? ¿En dónde radica el cambio? ¿Sí? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Aquellos que vuelven en sí dicen: solo Dios, tú puedes ayudarme. Eso es la diferencia. Eso me ha pasado a mí.
me ha pasado a mí. Pero, ¿sabes? Yo no soy de los que se quedan caídos. Yo soy de los que marcan la diferencia. Yo soy de los que siguen adelante. Y te lo digo personalmente, te lo digo sinceramente. Yo tuve una hija que desapareció por la delincuencia hace 12 años. Y esa hija desapareció y nunca la he vuelto a ver. Y yo quería renunciar a la iglesia. Yo sentía morirme. Mi esposa y yo sufrimos 3 meses. Dejé a la iglesia encargada de una hermana. Le dije a una hermana que tenía años: ayúdame a predicar, yo quiero oír la palabra de Dios, yo no quiero predicar, no puedo, no me siento capaz de predicar. Y 3 meses estuve sentado en la banca escuchando la palabra. Yo sentía eso. Y alguien de los pastores me dice: pastor, no puedes dejar la iglesia, no puedes renunciar a la iglesia. El Dios que te puso a ti como pastor no es el Dios que te quiere tumbar. El Dios que te quiere tumbar es Satanás. Así que no renuncie a la iglesia, vuelva a tomar el lugar. A los 3 meses tomé el lugar de la iglesia y hasta la fecha sigo predicando. Hasta la fecha sigo cantando. Abraham era profeta, Moisés era profeta de Dios, Elías era profeta de Dios, David era profeta de Dios, y pasaron por la depresión, pasaron por la aflicción. Y muchos de ustedes dicen: no, yo no padezco de depresión. Entonces, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te enojas? ¿Porque no tienes dinero? ¿Por qué te enojas? Porque no hay finanzas. ¿Por qué estás cansado todos los días? ¿Por qué agotas tu cuerpo? ¿Por qué te enojas con Dios? Tú sabes que Dios está atrás de todo lo que está pasando en tu vida. Porque Dios te quiere disciplinar. Porque Dios te quiere castigar para que produzcas fruto apacible. Y no te das cuenta de todo esto. Así me pasó a mí. Lloramos mucho por nuestra hija, pero superamos la etapa. No la hemos vuelto a encontrar, pero sigo predicando, sigo hablando de Dios. ¿Sabes por qué muchos hermanos nos centramos únicamente en lo que nos hacen? Porque no sabemos perdonar. Nos quedamos atrapados en las arenas movedizas. Entre más se mueva usted, más se hunde. La arena movediza así es. Ya nada más saca usted la manita así afuera sacando la manita, porque se está hundiendo. Porque no sabemos perdonar. No nos damos cuenta que causamos mucha tristeza cuando abandonamos a nuestra mejor amiga, dejándola sola en sus peores momentos de su vida. Porque abandonamos a nuestro amigo en los peores momentos de su vida. Pero muchos que salen, aunque han sufrido traiciones espantosas, ese es el cambio, hermano, de la vida. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, hermanos, cuando Jesús fue aprendido en el monte de Getsemaní, Él estaba orando y dijo en sus palabras: mi alma está muy triste, y le separó tantito hasta la muerte. Él sabía que venía la muerte. Él sabía que venía el sufrimiento. Él lo sabía. Él era Dios, pero era hombre, como tú y como yo. Él dijo en su oración: Padre, haz que pase de mí esta copa. Él le pedía que no sufriera, que pasara, que no había necesidad. Pero Dios estaba atrás de eso. Dios quería que Él muriera por nuestros pecados. Entonces dijo Jesús: Señor, haz que pase de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú quieres. Hágase su voluntad. Y muchas veces tenemos que pasar por medio de este dolor. Muchas veces tenemos que pasar. Jesús sabía que sentía la muerte, sabía que se aproximaba el asunto de que iba a ser entregado, pero fue inmolado. Él se inmoló por sí mismo, por nosotros. Sentía los dolores de la muerte, el estrago que venía, sentía el dolor, pero Él venció. Él nos enseñó el camino. Él nos enseñó cómo salir, hermanos, de la angustia, de la aflicción, de la depresión. Que no se nos olvide que aunque era Dios, también era humano. Mire lo que sucedió en los peores momentos, hermano, que estoy en mi vida.
vuelvo a recordar lo que sufrió Jesús. En los peores momentos que pasa mi vida, yo vuelvo a recordar todo lo que Jesús pasó. Cada vez que paso por esto, voy a Jesús. Voy a Jesús, porque es el único que me puede ayudar, es el único que me puede sacar. Podemos ver todo esto, hermanos, como una bendición. Podemos ver todo esto como una bendición o como una maldición. Mira, hermanos, ya voy a terminar. En Números capítulo 11, verso 1 y verso 15. Moisés deseaba la muerte. Aquí hay otro hombre de Dios, un profeta de Dios, un héroe para los judíos y para los gentiles, un héroe de la Biblia. Y Moisés nos da lecciones. Moisés nos da lecciones. Moisés tuvo un episodio en donde le pidió a Dios que le quitara la vida. Ya no tenía ganas de vivir. ¿Cuál fue esa razón? ¿Cuál fue la razón? Hermano, Moisés saca al pueblo de Egipto y lo libera y le da de comer. El pueblo empieza a murmurar, el pueblo empieza a hablar, el pueblo empieza, hermanos, a murmurar de Moisés, ¿sí? Y Moisés los lleva por el desierto y ellos eran saciados de su comida con maná del cielo. Pero llegó un momento que ya no les gustó el maná y le exigieron carne, querían carne. Y le decían, estábamos mejor en los caldos de Egipto. Comían los caldos de Egipto allá, no andábamos en el desierto. Eso le molestó a Moisés mucho. Y le dijo, ¿por qué este pueblo que no es mi pueblo, este pueblo que tú sacaste? Este pueblo pone las cargas de ellos sobre mí. Y así nos sentimos cuando la gente pone las cargas sobre nosotros. Cuando la gente trae las cargas sobre nosotros, sí, le reclamamos a Dios. Y Moisés le reclamaba a Dios. El pueblo empezó a quejarse de él. Ya no queremos maná, queremos carne. Estaba preocupado de las cosas de este mundo. La gente estaba preocupada de su propia carne. Querían los deseos de su carne. Querían los deseos del mundo. Y así está mucha gente. Mucha gente quiere saciar los deseos de su propia carne, los deseos del mundo, pero no desean buscar a Dios. No desean buscar. Y así, hermanos, hay mucha gente que pone las cargas, hermano, muchas cargas sobre el pastor. Hay pastores que renuncian y se van. Hay pastores que entregan la iglesia y se van porque no soportan las cargas del pueblo de Dios. Entonces Moisés quería morirse. Moisés quería morirse. Dice en el verso 11: ¿qué mal hiciste a tu siervo? Llevo cargando las cargas de este pueblo. Dame carne para darle a este pueblo. No puedo yo soportar este pueblo, le decía Moisés a Dios. No puedo soportar este pueblo. Yo te ruego que me des muerte. Qué momento terrible, hermano. Qué momento terrible que estaba Moisés tan cargado por todas las críticas del pueblo, porque el pueblo le exigía a Moisés. Y Moisés quería darles bendiciones y ellos lo maldecían. Esto, hermanos, agredió a Moisés como cualquier ser humano y le dijo a Dios: quítame la vida. ¿Sí? Quítame la vida. Pero Dios no se la quitó. Dios lo hizo más fuerte. Dios lo hizo más maduro. Dios lo hizo crecer. Amado hermano y amada hermana, estás pasando por una situación difícil, yo lo sé. Estás pasando por un momento de dolor, pero cada dolor te va a hacer más fuerte. Cada sufrimiento te va a hacer más fuerte. Cada tristeza te va a hacer más, te va a hacer crecer más, para que des más amor a tus hijos, para que des más amor a tu familia, para que ayudes a mucha gente. Tal vez en este momento tú digas: quítame la vida, pero Dios no te la va a quitar. El único que te puede ayudar se llama Jesucristo. Le dicen el Nazareno, el alfarero. Es el único que te puede ayudar. Y yo quiero orar por ti en esta mañana, para que salgas de este problema de aflicción y depresión que tienes. Inclina tu rostro ahí donde estás y oremos. Dile en esta hora: Padre, yo quiero salir del hoyo, de las arenas movedizas donde estoy. Yo quiero salir de la aflicción. Ya no puedo más. El único que me puede ayudar es el Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que me ayudes a salir, Padre Santo, de este sepulcro y muerte
en el que estoy pasando. Yo quiero seguir viviendo para vivir con mis hijos, con mis nietos, con mi familia, con mis amigos, con mis amados hermanos cristianos. Señor, no me tengas en el olvido como aquellos muertos que nadie se acuerda en el panteón, como aquellos muertos que nadie se acuerda que murieron a espada y que están olvidados en el panteón. No me dejes como eso, Señor. Sácame, Señor. Dame felicidad. Lléname de amor, que yo pueda producir fruto de paz, fruto apacible, fruto de benignidad, fruto de paz, fruto de paciencia, fruto de mansedumbre. Gracias te doy en esta mañana. Amigo y amiga, si hizo esta oración usted, Dios le va a curar de esa depresión. Dios le va a sanar en este momento. Quiero, antes de despedirme, hacer una oración de confesión de fe. Diga ahí conmigo donde usted está: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te recibo en mi corazón como único y Señor y Salvador de mi vida. Repítalo, por favor. Te recibo en mi corazón como Señor de señores y Rey de reyes. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados, por sanarme del alma y sanar mi cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, recibo un abrazo bien fuerte, un abrazo para todos ustedes, saludos y besos para todos, que Dios los bendiga, los amamos en Cristo Jesús, que no se decaiga su ánimo, porque hoy el Señor Jesucristo va a curar su vida y va a curar su alma. Que Dios les bendiga, nos vemos mañana a las 8 de la mañana en este mismo canal. Gracias por recibirnos a todos ustedes. Denle like, por favor, comparta con sus contactos este mensaje, mándeselos a sus amigos, mándeselos a todos ustedes. Yo les pido en el nombre de Jesús que bendigan a este ministerio, bendigan a esta casa de Dios. Si ustedes pueden enviar una ofrenda de donde quiera que estén, Dios va a bendecir su granero y va a bendecir su fruto. Envíen la ofrenda a esta iglesia que estamos predicando, para poder sostener, para poder mantener, hermanos, el servicio de la iglesia. Tenemos que cubrir pagos de luz, pagos de limpieza, pagos de energía eléctrica. Sí, así que si usted tiene en su corazón enviar una ayuda, envíela aquí a nuestra iglesia, Jicotenca, Tamaulipas. Envíela a correos, sí, a telégrafos. Usted puede enviarnos a telégrafos su ayuda, su apoyo económico para seguir predicando. Que Dios les bendiga.